Y empezamos por ti, Erika, y nos cuentas cómo empezasteis con este reto. Muy bien, es que ricasco. Bueno, pues como ya sabéis, Eustat, como instituto encargado de publicar estadísticas oficiales regularmente, cuenta con un apartado en donde se publican estadísticas coyunturales. Concretamente, este proyecto se centraba en la estadística de comercio y servicios, en donde todos los trimestres se publica un índice que habla de la evolución de este sector a nivel económico. Para esto, todos los trimestres Eustat tiene que enviar un cuestionario a una muestra de empresas seleccionada que sea representativa de la población de la red de empresas de Euskadi, que se dediquen al comercio y a los servicios. Envía un cuestionario en donde, entre otros datos, se les pide el dato de ventas trimestral. ¿Qué ocurre? Que atendiendo un poco a las necesidades de tener datos administrativos, de tirar un poco de datos administrativos y minimizar la carga de los encuestados, se nos plantea el reto de intentar utilizar y aprovecharnos de un acuerdo con las diputaciones en donde se nos abastece del dato de las declaraciones del IVA que trimestralmente todas las empresas hacen en las diputaciones y utilizar este dato administrativo en vez del dato estadístico que nosotros obtenemos desde las encuestas. ¿Qué ocurre? Que este dato no es directamente traducible y necesitábamos la ayuda de que alguien nos proporcionase de qué manera podemos utilizar el dato de la Hacienda Foral en dato estadístico. Si consiguiéramos eso, podríamos obtener unos índices económicos mucho más robustos, porque en vez de utilizar una muestra de la población de empresas de Euskadi, utilizaríamos toda la población, tendríamos un dato que seríamos capaces de publicar el índice más rápidamente, porque no tendríamos que dilatarnos en el tiempo con los periodos de la encuestación, y minimizaríamos también la carga a los encuestados que, ya habiendo remitido el dato a la Diputación Foral de cada uno de los territorios históricos, pues muchas veces les cuesta volver a hacer el cálculo para enviarnos a nosotros y, bueno, sería muy útil utilizar la información administrativa. Y aquí entra We Are Clickers, ¿no? ¿Y qué desarrollasteis para este reto? Sí, bueno, pues para dar respuesta al reto que nos lanzaba Eustat, lo que diseñamos fue una metodología completa, ¿no?, que partía desde la ingesta de datos, es decir, desde capturar estos datos de estas fuentes fiscales de las encuestas estadísticas y del DIRAE, que es el Directorio de Empresas de Eustat. A partir de ahí diseñamos unos procesos de limpieza, procesamiento y homogeneización del dato para verificar o para conseguir, ¿no?, que las ventas fiscales fueran comparables con las ventas estadísticas. Y una vez teníamos la base ya generada, el objetivo era verificar que efectivamente un dato nos servía para estimar el otro, ¿no? Entonces aquí hicimos pues distintos análisis por niveles, datos anuales, datos trimestrales, datos por distintos sectores de actividad, comparando no solamente que estos datos eran comparables en volumen, sino también en cuanto a la estacionalidad, ¿no?, y que tenían el mismo comportamiento estacional, las variables, etcétera, ¿no? Y en aquellos casos en los que efectivamente verificábamos que había una correspondencia entre las variables, construimos modelos predictivos para validar que efectivamente era posible hacer estas predicciones, y en los casos en los que los resultados no fueron tan buenos, que fueron pocos, conseguimos detectar el motivo por el cual pues había casos como en el caso del comercio, turismo y otros sectores en los que las variables fiscales, digamos, son diferentes porque se recogen otro tipo de datos ahí, ¿no? Y en cuanto a resultados, después de 6 meses trabajando juntas, ¿qué habéis conseguido? Bueno, por la parte que nos toca, la satisfacción y el verificar que efectivamente el dato fiscal no solamente es un dato que nos sirve para contrastar el dato estadístico, sino que es una base sólida sobre la que construir modelos predictivos que permitan abordar esas estimaciones de forma robusta a futuro para pues, todos los objetivos que perseguía Eustat. Sí, para nosotros ha sido muy sencillo porque We Are Clickers nos ha proporcionado un listado de actividades económicas para las que el dato administrativo estaba muy correlacionado con el dato estadístico, con lo cual ahí podríamos o utilizar directamente el dato de manera bruta o traducirlo según las estimaciones de los modelos que ellos nos proponen, y luego también focalizar en cuáles son las actividades económicas en las que no existe esa correlación. De tal manera que, bueno, seguir cuidando esos sectores, seguir encuestando y trabajando un poquito más. Y luego ya este reto sobre todo nos ha ayudado a confiar muchísimo en el dato administrativo y extrapolarlo a otros sectores como por ejemplo el turismo o la construcción.
¿Tenéis algo más que queráis comentar? ¿Resultados, impacto? ¿O ya pasamos al siguiente? Como queráis. ¿Tenéis tiempo en este caso? Bueno, pues por nuestra parte eso, ¿no? Pues agradecer el trabajo con Eustat, ¿no? Que han sido muy colaborativos, ¿no? Y que ha sido un proceso muy agradable, ¿no? En el que además ellos pues manejan muy bien toda la metodología de los modelos predictivos que nosotros utilizamos, etcétera, pues porque su equipo pues tiene esta base y ha sido un placer trabajar con ellos y creo que abre una vía súper interesante para las administraciones y para las empresas también, ¿no? La carga de trabajo que vamos a sentirnos aliviados, ¿no? Gracias al ahorro de tiempo que va a suponer todo esto, ¿no? Y es, oye, ya que tenemos el dato, vamos a optimizarlo para evitar duplicidades de trabajo, aumentar eficiencias, etcétera. Sí, para nosotros arroja muchísima luz en el dato administrativo que tenemos, que ha costado mucho obtenerlo, pero gracias al acuerdo este que comentamos con las haciendas, pues ahora tenemos este dato y desde luego lo tenemos que utilizar y que ha sido muy fácil la comunicación con We Are Clickers porque bueno, nos conocíamos, pero además hablamos el mismo idioma y ha sido muy fluida el proyecto entero. Pues qué bien. Sí. Pues muchas gracias, Sí. chicas. Y ahora sí pasamos.